Nos vamos al exterior junto al editor del área internacional, Carlos Grech. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Japón nuevamente concentra la atención en algo que ocurrió ahora hace algunos minutos en una estación de tren en Tokio. 4 personas que son atacadas con un cuchillo y es una mujer. Ya se ha sabido que es una mujer. La atacante fue neutralizada una vez que ocurrió este incidente y ya ha sido detenida. Pero el ataque ocurrió mientras el tren estaba detenido en una estación, la estación Akihabara. Este no es el metro de Tokio. ¿Ya? Este es una línea de tren paralela que se llama JR, quiero decir. Es distinto al sistema de trenes, pero allí ustedes están viendo algunas fotografías y algunas imágenes de algo que ocurrió a eso de las 11 de la noche de Tokio, 11 de la mañana hora de nuestro país. Claro, otro hecho complejo que ocurre en Japón. Hemos estado comentando ahí lo que ha ocurrido en los días anteriores, con el tema de los aviones y también con el propio terremoto. Pero no es usual que llegue este tipo de informaciones como lo que nos estás contando ahora. ¿Hay algún otro antecedente sobre cuál podría haber sido la motivación? Sí, es cierto que no es usual y todavía hay muy pocos antecedentes. Ahora, más allá de eso, es cierto que no es usual, pero ha habido otros antecedentes respecto de ataques con cuchillos al interior o al metro de Tokio, algunos medios de transporte también en ese lugar. Pero obviamente esto ha generado muchísima conmoción, cambia completamente los planes de lo que estaba ocurriendo allí en términos del transporte. De hecho, el mismo sistema de transportes ya JR ha decidido suspender todas las operaciones del tren, que sigue funcionando durante la noche. Esta vez no pudo hacerse. Ahí está la fotografía, ahí está cuando es detenida. Se ve una mujer con un abrigo blanco. Luego le arrebatan el arma, que es un cuchillo, pero ya había alcanzado a herir a 4 personas. Eso sí, ya se sabe que las 4 personas heridas están fuera de riesgo vital. Eso te iba a preguntar. Ya, están fuera de riesgo vital. Sí. Pudieron atenderlos rápidamente, seguramente. No estamos hablando acá de ningún fallecido. No hay fallecidos ni riesgo de aquello. Eso es una buena noticia dentro de esto que ha causado mucha conmoción, porque reiteramos, un país como Japón que ha iniciado el año 2024 de una manera muy terrible, en el sentido de tener varias emergencias. La primera, el terremoto, obviamente, que ya ha dejado más de 50 muertos. Luego este incidente con el avión, que choca un avión militar y donde se han registrado 5 muertos, que son los ocupantes del avión militar. Y ya entonces lo que ha ocurrido ahora en Tokio con estas 4 personas que han sido atacadas con un arma blanca. Es una mujer, reiteramos, la atacante. No está la identificación, tampoco las razones por las cuales habría atacado. Lo que se sabe es que el tren estaba ya detenido en la estación cuando se genera este ataque. No se sabe dónde se subió tampoco, dónde se iba trasladando. Esos son todavía detalles muy poco conocidos, porque es muy preliminar toda la información. Reiteremos, esto ocurrió a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, hora de Tokio, 11 de la mañana, hora de Chile, así es que habrá que seguir investigando también qué es lo que ocurre y seguramente estaremos muy atentos. El video es captado, ahí ustedes ven, por pasajeros que alcanzan a grabar en medio de la conmoción. El tren obviamente fue desocupado de inmediato una vez que se registra esta emergencia. Seguiremos atentos a lo que ocurre allí en Japón. Y lamentablemente no tenemos mejores noticias en otras zonas del mundo, y en Medio Oriente al menos 103 personas ya se habla que han muerto en Irán luego de que 2 bombas estallaran en una rápida sucesión. Fueron en cosa de minutos nada más, una bomba en un lado, otra en otro, y esto fue en un lugar donde habían miles de personas. Ustedes están viendo las imágenes. Era una multitud que estaba conmemorando al general asesinado Qasem Soleimani. Se cumplen 4 años de la muerte de este general, que es considerado mártir por la causa iraní, además luego de morir a manos de un dron producto de ataques de Estados Unidos en ese territorio. Y que en contraparte Donald Trump en esa época lo consideraba como el terrorista número 1 del mundo. En el eje del mal, ¿se acuerdan? ¿No? Irán estaba allí dentro de ese eje del mal, y Soleimani era uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Bueno, 4 años han pasado, se estaba haciendo este homenaje y se registran estas explosiones que todavía no hay certeza de quiénes se pudieran atribuir este ataque terrorista, tal como ya lo mencionaba incluso la autoridad iraní. Y siempre es impactante cuando ocurren estas explosiones en lugares además donde hay muchísima gente. Tal vez esa cifra de fallecidos va a ir aumentando con el paso de las horas. Debe haber también una gran cantidad de heridos, lamentablemente. Claro, son más de 140 los heridos, hay muchos de ellos en estado crítico, y por eso es que es probable, como tú dices, que aumente la cifra. En una zona, Oriente Medio, que en este instante está siendo una verdadera caldera
donde ya lo vamos a analizar, lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás también genera la percepción de que se va ampliando el rango de la violencia y de los ataques irracionales, ataques terroristas también. Bueno, habrá que seguir viendo qué es lo que ocurre en Irán, pero obviamente todas las autoridades están investigando qué es lo que ha ocurrido y también rescatando a los heridos. Y esta es una información que ha causado muchísima inquietud en Argentina. Al otro lado de la cordillera, el Ministerio de Seguridad neutralizó, han dicho, a una posible célula terrorista. Había sospechas de que podrían haber querido actuar en ese país haciendo algún ataque. Lo dijo la ministra Patricia Bullrich, quien indicó que detuvieron a 3 personas. No hay muchos videos, ustedes están viendo que son fotografías de al menos uno de los detenidos. Uno de ellos decía... Bullrich tenía nacionalidad siria, pero tenía otros pasaportes de Venezuela, de Colombia, también es su nombre, así es que no hay identidades todavía porque están recién corroborando cuál es su verdadera identidad, dice la ministra Bullrich. Pero serían de origen sirio, de origen libanés, se habrían reunido en la ciudad de Buenos Aires y entonces comenzaron, desde mucho antes ya las autoridades han dicho, a analizar teléfonos celulares. Eso te iba a preguntar, ¿cómo habían logrado dar con esto? ¿Tiene que ver con interceptación telefónica? Claro, y también con ciertas rutas y una situación puntual. En Argentina se están desarrollando por estos días los Juegos Macabeos Panamericanos, que son juegos donde atletas judíos desarrollan competencias a nivel panamericano y hay cerca de 4.200 atletas judíos hoy en Buenos Aires. Eso hizo que se levantaran las alertas de seguridad en un país que ya sabemos tiene antecedentes también de ataques. Recordemos el ataque a la AMIA, por ejemplo, en los años 90. Y entonces comenzaron a cruzar información de inteligencia. Estados Unidos, Israel y también algunas investigaciones locales. Y de pronto entonces se dieron cuenta de que estaban esperando estos detenidos. Hoy día estaban esperando un paquete que venía desde Yemen. Hicieron todo el cruce de información, llegaron al punto donde encontraron el vuelo en el que venían y a la bajada del aeropuerto entonces es que los detienen, sabiendo además que, por ejemplo, el hotel donde estaban pensando quedarse estaba a 2 cuadras de la Embajada de Israel. Y no se supo qué era lo que iba en ese envío. En el envío no, están analizándolo recién, pero es un paquete obviamente sospechoso dentro de todas las sospechas que genera este caso, que todavía tiene muchísimos cabos que atar en este sentido. A propósito de eso, vamos a revisar las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich. Llegaban en distintos vuelos que llegaban además, estaban a la espera de un paquete que venía vía, digamos, los sistemas de delivery de paquetes, venía de Yemen, así que eso también era un llamado de atención fuerte. Bueno, con todos estos elementos se procedió a la detención. No vamos a dar ni identidades, ni vamos a dar nombres. En primer lugar, porque no sabemos si los nombres son los verdaderos. En segundo lugar, porque hay identidades cruzadas, pasaportes cruzados. Las personas también tenían algunas otras entradas a la Argentina con pasaportes de nacionalidad distinta a la que utilizaron en esta oportunidad. Así que, digamos, se está intercambiando información para saber si es efectivamente de dónde es la identidad y cuál es el objetivo fundamentalmente de la venida a la Argentina, que es lo que más nos interesa. A ver, si uno se remite solo a los antecedentes que entrega la ministra Bullrich, claro, hay ciertos indicios sospechosos de movimientos, las rutas que estaban haciendo, los pasaportes falsificados eventualmente, porque tener 3 pasaportes de distintos países y además con identidades sospechosas, claro, ahí hay ciertos antecedentes que uno puede decir, ok, pero de todas formas, todavía conectar esto con una posible célula terrorista ya es otra investigación que todavía está muy en cierre. Y además con la reserva con la cual se está trabajando por motivos de seguridad, tampoco por supuesto, se van a conocer más detalles. Y sabemos además el esfuerzo que está haciendo, de acuerdo a lo que el propio Javier Milei ha dicho, que está haciendo su gobierno por mantener a raya índices de seguridad que son muchísimo más altos en Argentina que en años anteriores. Pues yo les contaba lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio en general después de lo que ocurrió en Irán. Bueno, hay temores de que esto se expanda, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el segundo líder de Hamás que estaba en el Líbano, Saleh al-Arouri, que murió después de un ataque sobre Beirut, un bombardeo israelí en la capital del Líbano. Hasta ahora los ataques
entre Hezbollah, que es la milicia chií que está en el Líbano, y las fuerzas de Israel, estos ataques cruzados se habían centrado solo en la frontera. Claro. No habían llegado todavía a Beirut. Que lleguen a la capital genera obviamente la sensación de que desde Hezbollah pueda haber un mayor volumen de respuesta, y así de hecho lo han advertido. Exacto. No va a pasar sin respuesta este ataque israelí. Hay entonces muchos temores de que crezca este 2024 el caudal bélico entre todos estos países allí en Oriente Medio. Sí, la preocupación de que esto finalmente siga escalando, ¿no? Esa es y que se empiece también a ampliar en cuanto a la extensión territorial de donde se están dando estos conflictos. Exactamente, tomando en cuenta lo que está pasando en el Mar Rojo también, con los buques que han sido secuestrados, algunos otros atacados por parte de las fuerzas de Yemen, y por lo tanto allí se genera todo un caldo de cultivo de conflictos muy álgidos. De hecho, hoy día habló Josep Borrell, que es el representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y dice, a ver, esto no lo va a resolver ni Israel, ni el Estado palestino, ni Hamás, tiene que resolverse desde afuera. Y llama a Estados Unidos y llama a Israel. El problema es que esa reflexión, que parece muy de perogrullo, no llega a ninguna parte todavía. No se resuelve el conflicto y, por lo tanto, dice Borrell, es probable que todo esto se vuelva mucho más complejo en los próximos meses. Vámonos a México para hablar de lo que ha ocurrido con esto que es muy preocupante, el secuestro de 31 migrantes en la frontera con Estados Unidos. Ustedes saben que ha habido una ola migratoria importante en las últimas semanas rumbo a Estados Unidos, muchas personas que vienen desde Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras especialmente. Bueno, el presidente mexicano, López Obrador, dijo que fue un grupo armado que secuestró a 31 migrantes. Varios de ellos, o muchos de ellos, eran venezolanos. Estaban en un camión en Tamaulipas, ahí en la zona fronteriza con Estados Unidos, y de pronto entonces son bajados, se llevan a 5, después se llevan a los demás migrantes, están buscando todavía quienes pudieran haber hecho este secuestro. Se desconoce también el motivo. Claro, eso te iba a preguntar, no hay más detalles, antecedentes. Debe ser difícil también conseguir información en ese contexto, tomando en donde cuenta eso ocurre. Claro, además son estados que están cooptados por el narcotráfico, por los grupos del crimen organizado. Es muy complejo. Pero además, a propósito de migrantes, ayer, quizás también relacionado con esta inseguridad que los propios migrantes viven en la zona, por los coyotes, por el crimen, como ya les decía, caminaron 9 días un grupo de migrantes. Y finalmente lo que decidieron hacer es entregarse a las autoridades de México anoche. Una caravana grande con varios cientos de migrantes. Finalmente ellos llegan al lugar y dicen, ante la imposibilidad todavía de cruzar, ante la llegada del invierno y ante la posibilidad de que seamos secuestrados, por ejemplo, nos vamos a entregar mejor a las autoridades y van a hacer un proceso migratorio común y corriente ante las autoridades mexicanas. Ya, volvamos a Japón. Ya. Para esto que es el choque de aviones que ocurrió ayer. Que estaba la duda de finalmente quién era el responsable, ¿no? Ya. Aparentemente todo tiene que ver con los controladores aéreos que dieron el visto bueno al aterrizaje mientras el comandante del avión de la Guardia Costera dice que tenía luz verde para despegar. O sea, aquí el avión de pasajeros, el avión comercial, estaba aterrizando. Exacto. ¿Y el avión militar? Estaba por despegar. Y ahí es cuando se produce aparentemente al mismo tiempo, y por tanto la coordinación de la torre de control es la que provoca este lamentable accidente que ustedes están viendo. Avión militar que además iba con ayuda por el tema del terremoto. Está todo encadenado, para que ustedes se hagan esa idea, claro. Ahora, hay otras, aparte de esta investigación que se está haciendo, están registrando ya y transcribiendo todo lo que ocurre con las cajas negras y también la comunicación de los aviones. Hay también otra arista que tocar de este tema, es la evacuación rapidísima que se hizo de los 379 pasajeros. Se demoraron entre 10 a 15 minutos como máximo en evacuarlos a todos. Fue fundamental, ¿no? Por el incendio. Eso les salva la vida. Claro, el tobogán, apenas la puerta de emergencia se abre, el tobogán se despliega. Eso no es problema. Pero el entrenamiento de la tripulación es tan exhaustivo que les permitió hacerlo todo muy acelerado. Pero eso no es todo. Está el tema del comportamiento de los pasajeros. También. ¿Se acuerdan que veíamos unos videos donde estaban los pasajeros y que, a ver, algunos gritos, sí, algunos llantos de niños, es lógico, pero en general fue muy ordenado.
La tripulación le dice a los pasajeros, no saquen los bolsos de la cabina. Claro. Y los pasajeros no sacaron los bolsos. En Japón, un país que es admirado por una cultura donde el colectivo, la conciencia del colectivo es mayor que la personal, por ejemplo, donde son muy respetuosos, muy disciplinados, eso le salvó la vida finalmente. Claro, porque podría haber sido mucho más caótico ese momento de la evacuación. Bastaba con que uno tratara de adelantar al Exacto. otro porque estaba con miedo por lo que estaba pasando. Aquí fueron saliendo del avión de manera dentro de todo controlada y no hay ninguna persona herida ni fallecida del avión comercial. La disciplina, el orden, seguir las reglas al pie de la letra, no desesperarse, eso les ayudó en este caso a los japoneses. Vámonos a Europa de vuelta para hablar de inundaciones en pleno invierno ya, que son catastróficas en varios de los grandes países de Europa, como son Francia, Alemania e incluso Reino Unido, que lo vamos a ver también más adelante. Lluvias continuas durante varios días que han hecho que el nivel del agua suba e inunde campos completos, zonas pobladas. Y, por ejemplo, en Alemania hay diques ya que están amenazados y están corriendo el riesgo de que se sobreponga el agua a las zonas también habitadas. Hay una ciudad que se llama Oldenburgo, donde hay una crecida de un río que está absolutamente en el nivel crítico y en pocas horas más podría esto llegar a esa ciudad. En Francia hay una localidad que se llama Pas-de-Calais, donde hubo inundaciones sin precedentes. Así es que allí en Pas-de-Calais, lo digo de nuevo porque lo aprendí bien, hubo entonces también inundaciones que van a seguir 15-30 minutos de lluvia en pocas horas. No es novedad que llueva en esta época, en ese sector del planeta, pero sí la intensidad y el daño que está provocando. Exactamente. Y vamos a ver ahora lo que ocurrió en Reino Unido. Cruzando el Canal de la Mancha, la tormenta que se llama Henk, ahí le ponen nombre en Reino Unido, deja viento y lluvia también. Miren, esa es una playa. Parece ser un viento poco peligroso a simple vista, pero después ustedes ven cómo va se nota arrastrando cómo le cuesta, sí. a las personas. Y las inundaciones también allí. Hay una persona fallecida, lamentablemente, que es un hombre que quedó adentro de su auto, cae un árbol, producto del viento, sobre el auto y finalmente muere lamentablemente allí en una ciudad que se llama Gloucestershire. Más de 300 alertas de inundaciones el miércoles por la mañana en Inglaterra y en Gales. Hay también muchos cortes de electricidad, situación crítica entonces también en Europa. Temas más amables a esta hora, 2:22. Este es un crucero de gran tamaño, pero que tiene una particularidad. ¿Cuál? Que es construido en China. Y usted me dirá, no habían cruceros chinos de este tamaño. No estaba dentro de la industria del crucero que apareciera China en el escenario. Bueno, ahora aparece con esto que es el Adora Magic City, que zarpó desde el puerto de Shanghái con cientos de pasajeros, 5.246 para ser exactos. ¿Cuál es el recorrido que va a hacer este crucero? Bueno, desde Shanghái va a seguir con una ruta internacional yendo por el Océano Índico también hacia el resto del continente asiático por el sur. Así es que ese ser el primer recorrido, pero puede hacer varios más. Se va a unir también entonces a otros países y al final, con solo este crucero y unos más que ya están ahí preparándose, China ya es el quinto país del mundo no te puedo creer. en los cruceros. De rápido, su irrupción. Irrupción importante, entonces. Ustedes ven allí las bondades que tiene ese crucero en China y los pasajeros que están felices de la vida. Hay varios presidentes que están de vacaciones, entre ellos Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que fue captado en medio de sus vacaciones en Punta del Este a bordo de esta motocicleta de alta cilindrada. ¿Qué tiene de novedad esto, dirá usted? Bueno, que efectivamente Lacalle Pou es un aficionado a las motos, pero no se le había visto en las vacaciones en este lugar. Y además, claro, genera reacciones encontradas. En Uruguay, un país que es muy tranquilo, ustedes saben, muy cívico en ese sentido. Se le critica en algunos casos, pero en otros también dice, bueno, tiene derecho a tomar sus Esto ocurre en su periodo de vacaciones. Claro. ¿No? ¿Y en qué contexto se da ese registro? ¿Alguien lo reconoció? Claro. ¿Le dijo una foto? De hecho, no es el único, hay otro que no alcanzamos a procesar, pero que también, donde la gente lo va mirando y entonces dice, presidente, le dice. Y entonces, en Uruguay, digamos, no es mi acento. Bueno, detalles de la moto. Es una moto Harley Davidson, modelo Fab Bob, que es de una cilindrada de 1.868 centímetros cúbicos, o sea, es una moto grande. Ustedes la ven allí que incluso en algún momento le cuesta controlarla, pero después ustedes ven allí que va muy, pero muy perito en las destrezas de
la moto. $25.000 cuesta la motocicleta del presidente uruguayo. Y en este segundo informe internacional del año 2024 no puedo cerrar sin los animales del zoológico de Londres. Todos los años, los trabajadores de este zoológico hacen un inventario. Pasan lista. ¿Cuántos animales tenemos? ¿Cuántas especies distintas? Para ver los nacimientos, para ver la evolución de estas especies. Algunos están en peligro de extinción y entonces es bueno que vayan naciendo. ¿Cuánto hemos crecido en la población? Eso hacen en el zoológico de Londres, que es gigantesco. Tiene 14.000 animales. 14.000. ¿Y cómo le fue con el inventario? Todavía están en eso, son varios días. Yo pensé que tenías los resultados. No. Sí, como no iba a sorprender. Aumentó eso, no sé, algo. No peques de ansiosa, yo sé que ustedes quieren saber. Pero les prometo que en los próximos días, cuando termine este inventario, se empezó recién, pues. Y son 14.000, claro. Sí, 14.000 y fracción. Cuando termine el inventario les traigo la cifra exacta. Pero son 300 especies diferentes. Usted ve ahí los pingüinos, por ejemplo. Está la tortuga de Galápagos. Están los tigres. Bueno, se habla entonces de 14.000. ¿Cuándo va a estar el resultado? En los próximos 4 o 5 días dicen que está listo el inventario. Están trabajando como locos, contando uno por uno, pasando lista los animales que dicen presente y ahí entonces... Vamos a estar ahí muy atentos a esos resultados que nos va a traer los próximos días. Se los prometo. Carlos Grech, gracias por todas estas informaciones. Por favor, nos vemos. 2 de la tarde con 26 minutos con esas imágenes del Zoológico de Londres. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones.